Bienvenido mis amigos una vez más a esta serie de resúmenes tan interesantes del libro El conflicto de los siglos. Hoy ya entramos al capítulo 7, que lleva como título En la encrucijada de los caminos. Y dice, el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Por su medio, Dios realizó una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. El padre de Lutero era un hombre de mente robusta y activa y de gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y recto. Era fiel a sus convicciones del deber sin cuidarse de las consecuencias. Su genuino sentido común le hacía mirar con desconfianza el sistema monástico. Le disgustó grandemente ver que Lutero, sin su consentimiento, entrara en un monasterio, y pasaron 2 años antes que el padre se reconciliara con el hijo, y aún así no cambió de opinión. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el aprendizaje de sus hijos, procuraban instruirlos en el conocimiento de Dios y la práctica de las virtudes cristianas. Muchas veces oía el hijo las oraciones que su padre dirigía al cielo para pedir que Martín tuviera siempre presente el nombre del Señor y contribuyese un día a propagar la verdad. Cuando a la edad de 18 años ingresó a la Universidad de Erfurt, se dedicó a estudiar los mejores autores, atesoró con inteligencia sus maduras reflexiones e hizo suyo la sabiduría de los sabios. Un día, mientras examinaba los libros en la biblioteca de la universidad, Lutero descubrió una Biblia latina. Jamás había visto ese libro, hasta ignoraba que existiese. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leían a la gente en el culto público y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Ahora veía por primera vez la palabra de Dios completa. Con temor reverente mezclado con admiración, hojeó las sagradas páginas con pulso tembloroso y corazón turbado, leyó para sí mismo las palabras de vida, deteniéndose de vez en cuando para exclamar, «Oh, si Dios quisiese darme para mí otro libro como este». Los ángeles del cielo estaban a su lado y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Un sincero deseo de librarse del pecado y de encontrar paz con Dios lo indujo al fin a entrar en un claustro para consagrarse a la vida monástica. Allí se le requirió desempeñar los trabajos más humillantes y a pedir limosnas de casa en casa. Aquellas viles ocupaciones mortificaban profundamente sus sentimientos naturales, pero soportaba con paciencia toda esa humillación, pues creía que era necesario por causa de sus pecados. Dedicaba al estudio todo el tiempo que le dejaban libres sus ocupaciones, robándole tiempo al sueño e incluso envidiando el tiempo dedicado a sus escasas comidas. Por sobre todo, se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento y allá iba con frecuencia a escudriñarla. A medida que sus convicciones de pecado se profundizaban, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observaba una vida llena de mortificaciones y procuraba dominar por medio de ayunos y vigilias y de castigos corporales
sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida monástica no lo había librado. Como consecuencia de esta dolorosa disciplina, perdió fuerzas y sufrió convulsiones y desmayos de los que jamás pudo reponerse por completo. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio. En síntesis, caminaba al borde de la desesperación. Cuando Lutero creía que todo estaba perdido, Dios le suscitó un amigo y ayudador. El piadoso Staupitz le expuso la palabra de Dios y lo indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de completar un castigo infinito por violar la ley de Dios y mirar a Jesús, el Salvador, que le perdonaba sus pecados. Sus palabras hicieron honda impresión en la mente de Lutero después de larga lucha contra los errores que por tanto tiempo albergara. Fue capacitado para asirse de la verdad y la paz reinó en su alma atormentada. Lutero fue ordenado sacerdote y se lo llamó del claustro al cargo de profesor en la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de las escrituras en las lenguas originales. Lutero seguía siendo un hijo sumiso de la Iglesia papal y jamás había pensado en ser otra cosa. La providencia de Dios lo llevó a visitar Roma. Emprendió el viaje a pie, hospedándose en los monasterios que hallaba en su camino. En un convento en Italia quedó maravillado por la magnificencia, la riqueza y el lujo que veía por doquier. Dotados con bienes propios de príncipes, los monjes vivían en espléndidas mansiones, se ataviaban con los trajes más ricos y costosos y se regalaban en suntuosas mesas. Con dolorosos recelos, Lutero contrastó ese cuadro con su propia vida de abnegación y privaciones. Su mente quedó perpleja. Finalmente vislumbró en Lotanza la ciudad de las 7 colinas. Con profunda emoción cayó de rodillas y levantando las manos hacia el cielo exclamó: «Salve Roma Santa». Entró en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oídos a las maravillosas narraciones de los sacerdotes y de los monjes y cumplió con todas las ceremonias requeridas. Por todas partes veía escenas que lo llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación de que hacían gala los prelados aún en el acto de decir misa. Al mezclarse con los monjes y con los ciudadanos, descubrió en ellos una vida de disipación y lascivia. Doquiera volviese el rostro, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Él escribió: «Nadie puede imaginarse qué pecados y acciones infames se cometen en Roma. Deben ser vistos y oídos para ser creídos». Así acostumbraban decir: si hay un infierno, Roma está construido sobre él. Es un abismo del cual salen toda clase de pecados. Por medio de un decreto expedido poco antes, el Papa prometía indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalinata de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano. Un día Lutero estaba subiendo devotamente esas gradas cuando repentinamente una voz como trueno se dirigió a él: «El justo vivirá por la fe». De un salto se puso de pie y huyó del lugar, sintiendo vergüenza y horror. Ese pasaje bíblico no dejó nunca de ejercer poderosa influencia en su alma. Sus ojos se habían abierto
y ya no se cerrarían jamás para dar crédito a los engaños del papado. Después de su regreso de Roma, Lutero recibió en la Universidad de Wittenberg el grado de doctor en teología. Ahora tenía mayor libertad que nunca antes para consagrarse a las escrituras que tanto amaba. Había formulado el voto solemne de estudiar cuidadosamente y de predicar con fidelidad todos los días de su vida la palabra de Dios y no los dichos ni las doctrinas de los papas. En lo sucesivo ya no sería un mero monje o profesor, sino el heraldo autorizado de la Biblia. Declaraba firmemente que los cristianos no debían admitir doctrina alguna que no tuviese apoyo en la autoridad de las Santas Escrituras. Lutero vio el peligro de exaltar las teorías humanas por encima de la palabra de Dios. En Wittenberg se encendió una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes de la tierra y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. La Iglesia romana hacía comercio con la gracia de Cristo. Las mesas de los cambistas habían sido colocadas junto a los altares y el aire resonaba con el griterío de quienes compraban y vendían. Se ofrecían en venta pública con autorización del Papa indulgencias por el pecado. El oficial encargado de administrar la venta de indulgencias en Alemania, llamado Texel, había sido hallado culpable de las más viles ofensas contra la sociedad y contra la ley de Dios, pero habiendo escapado del castigo que merecían sus crímenes, fue empleado para promover los proyectos mercenarios e inescrupulosos del Papa. Con atroz cinismo repetía las mentiras más desvergonzadas y contaba leyendas maravillosas para engañar a las personas ignorantes, crédulas y supersticiosas. Si éstas hubiesen poseído la palabra de Dios, no habrían sido engañadas. Lutero, aunque todavía era un papista de la orden más estricta, estaba horrorizado por las blasfemas declaraciones de los traficantes de indulgencias. Muchos de sus propios feligreses habían comprado certificados de perdón y no tardaron en acudir a su pastor para confesar sus diversos pecados y esperar de él la absolución. No porque fueran penitentes y desearan cambiar de vida, sino por el mérito de las indulgencias. Lutero les negó la absolución y les advirtió que a menos que se arrepintiesen y reformasen su vida, morirían en sus pecados. Llenos de perplejidad, recurrieron a Texel para quejarse de que su confesor no aceptaba los certificados, y hubo algunos que con toda energía exigieron que les devolviese su dinero. El fraile se llenó de ira, lanzó las más terribles maldiciones, hizo encender hogueras en las plazas públicas y declaró que había recibido del Papa la orden de quemar a los herejes que osaran oponerse a sus santísimas indulgencias. Entonces Lutero inició resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en seria y solemne advertencia. Expuso ante la gente el carácter ofensivo del pecado y le enseñó que le es imposible al hombre, por medio de sus propias obras, reducir su culpabilidad o evitar el castigo. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. La gracia de Cristo no se puede comprar, es un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencia, sino que mirasen con fe al Redentor crucificado. Al ver que Texel seguía con su tráfico y sus impías declaraciones, Lutero resolvió hacer una protesta más enérgica contra semejantes abusos.
Pronto se le presentó una oportunidad. La iglesia del castillo de Wittenberg poseía muchas reliquias que se exhibían ante el pueblo en ciertos días festivos y se acercaba la fiesta de Todos los Santos. La víspera, Lutero, uniéndose a las muchedumbres que iban a la iglesia, fijó en sus puertas un papel que contenía 95 proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. Sus proposiciones atrajeron la atención general, fueron leídas y releídas y repetidas en todas partes. Fue grande la excitación que produjeron en la universidad y en toda la ciudad. Mostraban que jamás se había otorgado al Papa ni a hombre alguno el poder para perdonar pecados y eximir su castigo correspondiente. Todo ese sistema era una farsa, un artificio para ganar dinero valiéndose de las supersticiones de la gente, un ardid de Satanás para destruir las almas de todos los que confiasen en tan necias mentiras. También se mostraba claramente que el Evangelio de Cristo es el tesoro más valioso de la Iglesia y que la gracia de Dios revelada en él se otorga libremente a todos los que buscan por medio del arrepentimiento y la fe. Las proposiciones hechas por él se esparcieron por toda Alemania y en pocas semanas se difundieron en todo el mundo cristiano. Una gran reforma que inició Martín Lutero al redactar esas 95 proposiciones que mostraban al mundo las mentiras del papado, que el perdón solamente se obtiene por un verdadero arrepentimiento y no por las compras de indulgencias. Mis queridos amigos, nos vemos en un próximo resumen que no te puedes perder. Vamos a ver la continuación de esta gran obra que inició Martín Lutero. Así que te veo en un próximo resumen. Dios me los bendiga.